Densidad de corriente de magnetización. Vamos a ver cómo el vector magnetización en el interior de un material puede dar lugar a una densidad de corriente. Si en el interior de un material, en los puntos del mismo, los momentos magnéticos en las distintas direcciones y sentidos tienen la misma proporción, se contrarrestan las corrientes correspondientes a esos átomos que dan lugar a esos momentos magnéticos. Al contrarrestarse esas corrientes, resulta que el vector magnetización es cero y no hay densidad de corriente tampoco efectiva. ¿Qué ocurre si el vector magnetización es uniforme en el interior del material o es igual en todos los puntos del material? Vamos al caso que tenemos aquí indicado con la zona B. Aquí hemos dibujado en la figura 1 circuitos atómicos que en este caso vemos que son iguales en ambos lados de la zona, que quiere decir que no hay variación en cuanto a los circuitos atómicos, sus momentos magnéticos por lo tanto se mantienen. Luego en ambos puntos el vector magnetización se mantiene también, es el mismo. Luego, si el vector magnetización es el mismo, estos circuitos, como vemos aquí, tienen también los mismos sentidos en cuanto a las corrientes, y como la cantidad de ellos es la misma, se contrarrestan, como vemos aquí en las distintas partes de esta zona, se contrarrestan las corrientes y no hay una corriente neta. Luego entonces en este caso la densidad de corriente interna, que vamos a llamar J sub m, es cero. ¿Qué ocurre en la superficie del material? En la superficie del material, aunque el vector magnetización sea uniforme, como vemos aquí, estos circuitos dan una corriente neta, en este caso hacia abajo. Luego hay una corriente superficial. Entonces la densidad de corriente superficial, que vamos a llamar K sub m, será distinta de cero. Ya digo, aunque el vector magnetización sea uniforme. Y ahora vemos en la zona C, si el vector magnetización es variable y los circuitos por lo tanto cambian, sus momentos magnéticos también, por lo tanto, vemos que en la zona C hay una corriente neta hacia arriba, puesto que hay 3 circuitos que dan una corriente hacia arriba y 2 que la dan hacia abajo, debido a esa variación. Luego eso indica que aquí, en la zona C, donde hay variación del vector magnetización, la densidad de corriente J sub m será distinta de cero. Vamos a ver cómo calculamos esta densidad de corriente en el caso de que el vector magnetización sea variable. Primero vamos a estudiar en esta figura 2 la variación de la componente m sub x del vector magnetización. Y lo vamos a hacer en 2 puntos que están separados según el eje Y. En cada punto, en el primero, que estará en el punto X, Y y Z, el valor de m sub x será 1, el que sea. Hemos dibujado aquí una curva más o menos que indica la variación de m sub x. Tendremos un valor para m sub x
que será este. Este valor de m sub x de x y z, si lo multiplicamos por el volumen del elemento diferencial, que tiene de aristas incremento de x, incremento de y, incremento de z, pues incremento de x por incremento de y por incremento de z, esto que da, por la propia definición del vector magnetización, pues da la suma de los momentos magnéticos internos en su componente x, los momentos internos a dicho elemento diferencial de volumen. Elemento diferencial porque vamos a considerar que estos incrementos son infinitesimales, o sea que tienden a cero. Entonces, este producto, que representa la componente x de la suma de todos esos momentos magnéticos, lo vamos a hacer igual a una corriente total que vamos a llamar I sub 1 por el área interior a esa corriente. Es un momento magnético, digamos, global, de todos los momentos magnéticos que hay dentro del elemento diferencial de volumen, en, ya digo, en la dirección x. Luego entonces, este producto lo vamos a dar igual a una corriente total I sub 1 por el área que encierra dicha corriente, aunque aquí la corriente la hemos dibujado con un arco de circunferencia, en realidad esta corriente iría bordeando todo el elemento de volumen, en esta cara que tiene de dimensiones incremento de y e incremento de z. Luego, este sería el momento magnético equivalente a todos esos momentos magnéticos interiores a este elemento diferencial, ya digo que en la dirección x. Ahora vamos al elemento diferencial que hay al lado, que está a la distancia incremento de y. Luego la única variación en cuanto a las coordenadas es que y pasa a y más incremento de y. En este caso tenemos pues que m sub x de x y más incremento de y z es el que corresponde a este elemento diferencial de volumen. Para calcular el valor de m sub x de x y más incremento de y z vamos a utilizar la fórmula de Taylor, de modo que calcularemos el valor en este punto a partir del valor que toma en x y z. Luego será igual a m sub x de x y z más la variación está según el eje y únicamente, es la única coordenada que varía. Luego será igual a la derivada parcial de m sub x respecto de y, que es la coordenada que varía, por el incremento de y, más, si seguimos aplicando el desarrollo, aquí tendríamos 1 partido por 2 factorial por la derivada segunda de m sub x respecto de y dos veces por el incremento de y al cuadrado más sumandos, que son infinitesimos de orden superior. Bueno, pues como vamos a utilizar únicamente los dos primeros sumandos del desarrollo, puesto que los vamos a despreciar los infinitesimos de orden superior al de primer orden, que es este. Como ya digo, estamos tratando con elementos infinitesimales. Luego nos quedamos con estos dos sumandos del desarrollo de Taylor, y vamos a aplicar lo mismo que aplicamos aquí para
deducir o ver cuál es la corriente I sub 2 equivalente. Aquí tenemos pues que M sub X de X y Z más la derivada parcial de M sub X en X y Z respecto de I por incremento de I, esto, la componente aquí del vector magnetización multiplicado por el volumen, incremento de X, incremento de Y, incremento de Z, volumen del elemento diferencial, será igual a la corriente I sub 2, en este caso, por el área encerrada, que es incremento de I, incremento de Z. Hemos indicado siempre los sentidos positivos de las componentes, así como de las corrientes, en las que aplican la regla del sacacorchos, o sea que la corriente en cada elemento diferencial de volumen tiene este sentido para que M sub X tenga el sentido positivo. Siempre trabajamos con sentidos positivos. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora cuál es la corriente en la zona común de los dos elementos diferenciales de volumen. Si aquí en la zona común la corriente I sub 1 es hacia arriba y aquí en la zona común el de este elemento diferencial I sub 2 es hacia abajo, la corriente efectiva o resultante positiva será I sub 1 menos I sub 2 en la zona común. Luego restamos a I sub 1, le restamos I sub 2 y esa será la corriente aquí efectiva entre estos dos elementos diferenciales de volumen. ¿Cómo la obtenemos? Restando de este segundo miembro de esta ecuación este segundo miembro de esta otra y sacamos factor común, incremento de I por incremento de Z. Y esto será igual, ahora restamos los dos primeros miembros. Como M sub X de X y Z por el volumen del elemento diferencial aparece en los dos primeros miembros, aquí aparece también, pues está multiplicado por el volumen del elemento diferencial, pues entonces se va a ir porque estamos restando y me va a quedar únicamente menos, el menos porque restamos I sub 2. Luego a este primer miembro le resto el primer miembro de esta otra. Luego será la derivada parcial de M sub X respecto de I por el incremento de I y por incremento de X por incremento de I y por incremento de Z. Incremento de I, incremento de Z de ambos miembros lo elimino, lo voy a borrar y me queda que I sub 1 menos I sub 2 es igual a esta expresión, la derivada parcial de M sub X. Vamos a hacer esto mismo ahora en la dirección del eje X. Tenemos los dos elementos diferenciales de volumen, y ahora vamos a trabajar con la componente M sub I del vector magnetización. La primera componente, M sub I, seguimos utilizando siempre sentidos positivos de las corrientes equivalentes y de los vectores magnetización. M sub I en el sentido positivo del eje Y, de X y Z, y M sub I de X más incremento de X
porque ahora estamos variando en el sentido de la dirección de las X. Luego el siguiente punto en la dirección de las X es X más incremento de X, Y y Z. Bueno, pues entonces vamos a hacer ahora esto mismo que hemos hecho aquí con la componente M sub I. M sub I de X, Y, Z, si lo multiplicamos por incremento de X, incremento de Y, incremento de Z, obtenemos la suma de las componentes en Y de los momentos magnéticos interiores a este elemento diferencial de volumen, que vamos a hacer igual, como antes, a una corriente total equivalente I sub 3 por el área encerrada, que será incremento de X por incremento de Z. Vamos con el elemento diferencial de al lado, que obtenemos su vector magnetización en Y, de la misma forma que antes obtuvimos el vector magnetización en la dirección X, su componente en X, aplicando el desarrollo de Taylor para utilizar el valor de M sub I en X y Z. Luego aquí, en vez de Mx de X y Z por la derivada de Mx respecto de Y, tendremos Mi de X y Z más la derivada parcial de Mi, en este caso la variación es en X, luego la derivada será respecto de X y por el incremento de X. Este será, tendremos que multiplicar esto por incremento de X, incremento de Y e incremento de Z, y esto me dará igual a la corriente I sub 4, que es la que existe como equivalente en esta zona, por el área encerrada, que es incremento de X por incremento de Z. Bueno, pues ahora hacemos lo mismo para calcular la corriente en la zona común a los dos elementos diferenciales y siempre utilizando sentidos positivos. Aquí en la zona común, en el elemento diferencial de la izquierda, en este caso que está aquí, la corriente I sub 4 es ascendente, y en el elemento diferencial de la derecha la corriente I sub 3 es descendente. Luego la corriente neta hacia arriba, positiva, será I sub 4 menos I sub 3. Luego, operando de la misma forma y restando de este miembro, segundo miembro de esta ecuación, el segundo miembro de esta otra, me queda I sub 4 menos I sub 3, que multiplica, sacamos factor común, al incremento de X por incremento de Z, y esto será igual, como antes, el M sub I de X y Z, y el M sub I de X y Z desaparece al restar los primeros miembros. Están todos los dos multiplicados por el volumen del elemento diferencial. Luego me va a quedar, como es I sub 4 menos I sub 3, ahora la derivada parcial de M sub I respecto de X es positiva. Por el incremento de X, por el incremento de Y, por el incremento de X también, y por el incremento de Z. Incremento de X e incremento de Z lo elimino en ambos miembros y me queda que I sub 4 menos I sub 3
es esa expresión. Ahora, para calcular la componente total de la intensidad en la dirección del eje Z, pues tendré que sumar estas dos corrientes, que son las que hay en la dirección Z únicamente. Luego, si sumo estas dos, me queda que I sub Z componente de la corriente total será igual a la suma de estos dos segundos miembros. Voy a poner primero el positivo, derivada de m sub i respecto de x. Los dos están multiplicados por incremento de x, incremento de y, por la derivada de m sub x respecto de y por incremento de x por incremento de y. Si queremos calcular la densidad de corriente, tenemos que dividir I sub z por el área en la que se produce esa corriente, que vamos a dar como área en la que se produce esa corriente, como es la zona común a elementos diferenciales que tienen incremento de y e incremento de x como área normal a esas corrientes, pues entonces resulta que si tomamos la mitad del elemento diferencial este y esta otra mitad de este otro, o la mitad de este y la mitad de este, estas corrientes se dan en incremento de x por incremento de y, en ese área. Luego vamos a llamar J sub m la componente z de J sub m, de la densidad de corriente, al cociente de I sub z partido por el incremento de x por el incremento de y. ¿Y eso qué es? Pues es este paréntesis. ¿Y este paréntesis qué contiene? Lo que contiene precisamente es la componente z del rotacional de m. Si calcula el rotacional de m, tiene esta forma: derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z, y ahora aquí tengo m sub x, m sub y y m sub z. Si desarrollamos esto, la componente en k es precisamente esto, o sea que es la componente en la dirección del eje z. Luego entonces esto es pues la componente z del rotacional de m. Si operamos en la dirección x y en la dirección y de la misma manera, obtenemos las otras dos componentes del rotacional de m, en x y en y. Luego podemos escribir finalmente que la densidad de corriente J sub m interior a un material con un vector magnetización m es igual al rotacional de m. Aquí utilizo el vector nabla. Bueno, pues esto coincide con lo que vimos anteriormente. Si el vector magnetización es cero, es nulo, la densidad de corriente J sub m interior es cero también. Si el vector magnetización es uniforme dentro del material, o sea que es igual en todos los puntos del material, su rotacional es cero, luego J sub m, densidad de corriente interior, también es cero.